Buenos días, profesor Rueda, y a todos los compañeros. Tomando en cuenta la lista general de más de 50 futbolistas, la convocatoria del 2 de junio definitiva, profesor, hay jugadores que podrían no venir si usted los desea a pesar de fecha FIFA por la decisión de sus clubes, tomando en cuenta que hay relaciones que mantener también con los clubes para lo que viene más adelante de la Copa Oro. Gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, de acuerdo a lo que he ido conversando con cada uno de los jugadores sobre esta situación, la ilusión y el deseo de todos los jugadores internacionales de Honduras es estar en la Copa de Oro. Todos queremos, sabemos que nosotros como federación tenemos la autonomía de convocarlos por ser la Copa de Oro fecha que respeta a FIFA y esperemos no tener ningún conflicto y que los jugadores tampoco tengan conflictos con sus clubes. Son casos que se van a manejar particularmente, específicamente con cada caso si se presenta. Perfecto. La siguiente pregunta, vamos con Robinson Basilón Montoya. Adelante, Robinson. Eh, Buenos días, profesor Reinaldo Rueda. Buenos días, colegas. Robinson del Basilón Deportivo. Mi pregunta va enfocada en Honduras. Fue subcampeón en la primera edición 91. Se ha venido diluyendo ese potencial de Honduras que mantenía. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los cambios que debe hacer Honduras? ¿Cuál es la propuesta de Reinaldo Rueda para esta edición de la Copa Oro y poner en alto el nombre de nuevo de la selección nacional? ¿Sí se escucha o está en mí? Profesor, me parece que tuvimos un problema de audio, no sé si estaba en mute, pero no lo podíamos escuchar. Le pido por favor si puede volver a responder la pregunta brevemente. Muchas gracias. Sí, como le decía, es una pregunta, la de Robinson, una pregunta muy parecida a la tuya en cuanto a qué vamos a hacer para lograr esa figuración que todos queremos en Honduras, y es la de lograr un buen juego, llegar con una buena nómina a esta Copa de Oro, esperar que estas semanas que transcurren, estas 2 semanas que faltan, no haya ningún imponderable, ninguna situación que nos imposibilite llevar el mejor equipo, ¿no? La mejor versión de Honduras. Perfecto. Vamos ahora con Ricardo Menéndez. Adelante, Ricardo. Hola, buenos días, entrenador Reinaldo Rueda, Ricardo Menéndez de Revista La Selecta y el Diario de Hoy en El Salvador. Quiero consultarle qué opina de la selección salvadoreña y aprovechando el contexto del partido y que habrá duelo colombiano en el banquillo, preguntarle si tiene alguna anécdota también con el profesor Hernán Darío Gómez. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, Salvador, como lo enfrentamos en el año pasado, es una selección muy competitiva, una selección que siempre, un fútbol que siempre se ha caracterizado por muy buen fútbol, una selección de un gran ordenamiento, de jugadores talentosos, de una buena técnica. Y bueno, ahora bajo el mando del profesor Hernán Darío Gómez, eh, ya sabemos todo lo que le impregna el profesor a sus selecciones, a los clubes, por toda su trayectoria mundialista, por todos sus conocimientos, y va a ser una selección muy competitiva para esta Copa de Oro con grandes jugadores que ya los enfrentamos el año pasado y fue un partido muy, muy difícil para nosotros. Anécdotas con el profe Hernán, muchas, muchas. Dios y el fútbol nos ha brindado la oportunidad de
compartir, de enfrentarnos y bueno, siempre mi admiración y mi respeto por ser el entrenador con más partidos mundialistas en todo Colombia, el hombre de una trayectoria muy amplia y siempre un gran respeto por él. Hugo Navarrete. Hugo Navarrete. Buenos días, profesor Rueda, y a los presentes, Hugo Navarrete, Diario La Tribuna. Mi consulta, observando las prelistas de la CONCACAF, miramos que en su nómina aparecen futbolistas como Leonardo Posadas, Jesús Batiz, Aleni Vargas, Hetzel Montes, entre otros. ¿Cree que este sea el torneo para ver estos futbolistas en la selección mayor? Gracias. Bueno, Hugo, gracias, buenos días. Hay una lista amplia, estamos considerando cada caso. Todos estos jugadores han venido en el proceso nuestro de lo que es la competencia tanto de la Copa de Naciones como la clasificación al Mundial, y por eso están incluidos en esa lista. Y el siguiente trabajo es ese. Esta semana, después de que termine la final de la Liga Nacional, es de acuerdo a las posiciones que necesitemos al momento de los jugadores, a la disponibilidad mental de cada uno de ellos. Son jugadores que unos porque ya han venido en continuidad en el proceso y otros porque quizás tengan la oportunidad de ser acercados para valorarlos. Gabriela Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, profe. Saludos también para todos los colegas. Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Profe, me gustaría escuchar su valoración luego del análisis que ha hecho de los jugadores de la Liga Nacional, que imagino que en su mayoría van a conformar este listado final para la Copa Oro. ¿Qué le parece el nivel con el que están finalizando el campeonato y también el tema de los jugadores legionarios? ¿En qué momento siente usted que llegarían a esta Copa Oro? Saludos. Buenos días, Gabriela, muy amable, gracias. Bueno, pienso que ha sido gratamente sorpresivo, por un lado, las semifinales, ¿no? Que se han jugado con buenos juegos, con buenos partidos. Naturalmente que el cruce entre Motagua y Real España muy cerrado, el de Olimpia Victoria también. Yo creo que quizás Olimpia sorprendió a Victoria y en el primer juego, pero el segundo también un muy buen comportamiento de Victoria. Pienso que Victoria hizo un excelente año, una gran campaña del profesor David Patiño y todos sus muchachos, y muy positivo, creo que muy gratificante lo que se proyecta, y ahora esta serie final que vamos a observar entre Olimpia y Real España. Esperar que, como siempre y como ha sido pues la tendencia en estos 2 últimos años, los jugadores de la Liga Nacional sean pues el porcentaje alto, que eso es lo que hemos estado manejando, un 60-40, casi siempre en todas las convocatorias, y esperar que los del exterior, algunos ya terminaron, otros van a llegar, inclusive algunos mañana, y otros esperar a que terminen la última fecha de mayo y a ver cómo llegan, ¿no? Evaluar cómo llegan, tanto en la parte física, la parte médica, como también en la parte futbolística, y de acuerdo a ello tener en consideración para la nómina definitiva. Gerardo Bustillo, adelante, por favor. Un gusto saludarle, profe Rueda, Gerardo Bustillo para Mi Pasión HN. Al inicio de la conferencia empezó a decir que todos están ilusionados, el tema de los legionarios por estar en la Copa Oro, y bueno, es una buena noticia para el país. Con esto nos puede confirmar que en su mayoría estará en esta competencia para buscar dar una buena presentación en la Copa, hablando de un Andy Nájar, un José Rosales, David Ruiz, que son los que más problemas pueden tener porque están en competencia en la MLS, y el tema de Luis Palma, Kervin Herrera, todos están disponibles en Choco Lozano. ¿Podremos contar con ellos para esta Copa Oro? Bueno, Gerardo, como les dije anteriormente, ¿no? Los jugadores están en toda la disposición. Esperemos a ver la reacción de sus clubes y cómo se puede, entre comillas, negociar, si es el caso,
con los clubes, dependiendo de si a ellos les colocan algún impedimento, que ya entrarían ellos o sus representantes o la misma Federación Hondureña, porque de acuerdo a lo que me han manifestado, uno a uno hemos estado conversando y todos quieren estar en la Copa de Oro, todos quieren venir. Esperar que ahí hay casos especiales, como el caso de David Ruiz, que todavía no tiene competencia, que sigue en proceso de recuperación. Otros casos, bueno, algunos vienen ya superando algunos aspectos de falta de continuidad. Cada caso es diferente, de modo que todos esos factores se van a considerar para la decisión definitiva. Vamos con la última pregunta para el profesor Mario Melgar. Adelante. Te escuchamos, Mario. A ver, Vladimir García. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Vladimir, adelante. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo está usted? Vladimir García de TUDN. Un par de preguntas rápidas. Veo el calendario que les toca, además de los partidos de fecha FIFA previo a la Copa Oro, y el hecho de tener los juegos de la Copa Oro en 3 sedes distintas. Parece que castigaron mucho a la selección de Honduras entre tanto viaje, desgaste físico. ¿Cómo sortear este tema del desgaste de los viajes, de las millas acumuladas, pues para tratar de llegar enteros pues al final de la fase de grupos y tratar de obtener ese lugar a la siguiente ronda? Y la otra, al menos veo que contra El Salvador se enfrentan en Houston, una plaza en donde hay muchísimo hondureño. Si creen que este es el partido clave en donde se pueden hacer fuertes con su afición en los Estados Unidos. Gracias. Gracias, Vladimir. Buenos días. Bueno, indudablemente que en ese aspecto el calendario y el fixture de juego no nos favoreció. Vamos a tener que hacer un recorrido, como usted muy bien lo analizaba, muy acertadamente, de muchas millas, muchas horas de vuelo, y donde pues, nos va a quitar horas de trabajo, horas de recuperación de los jugadores desde el punto de vista físico. Y hay que considerar todos esos factores, y bueno, consciente de que todos los partidos son importantes y desde el primero hasta el tercero en esta fase de grupo son selecciones de diferente estilo, diferente maduración, diferente experiencia, pero todas con un buen presente. Tanto Canadá como El Salvador como Curazao en el grupo nuestro tienen un buen presente, por algo están en la Copa de Oro, hicieron un camino importante para clasificarse. Y nos toca desde el primer minuto aprovechar todas las oportunidades haciendo un buen juego, ojalá sumando desde el primer partido, que es lo que necesitamos. Y lo de Houston, indudablemente que conscientes que la afición catracha nos va a acompañar. Yo creo que ese es el gran patrimonio que tiene Honduras, con su afición, con todos los hondureños que viven en Estados Unidos y que seguro nos van a acompañar en Vancouver, nos van a acompañar en Houston, nos van a acompañar en San José. Esa es una de las ventajas que tiene la selección hondureña y que ojalá nuestros jugadores asimilen bien y le correspondamos a esta afición que ha sido tan leal con nosotros.